El poder de Dios está en ti. Dios habita en nosotros. Somos dioses, pero lo hemos olvidado. Y este es un concepto del que os quiero hablar en este vídeo. También os voy a hablar un poquito sobre un libro que estoy leyendo, bueno, que ya he leído y estoy releyendo porque tiene unos conceptos muy interesantes sobre espiritualidad, que es el libro de Io. Este libro trata sobre un niño al que Dios le habla. Y este niño pues lo escribe todo y se creó el libro de Io. Y es que a nivel histórico considero que lo que cuenta el libro de Io o el formato, mecanismo, es totalmente real, ¿vale? A todo esto quiero decir que este vídeo es mi opinión personal, es mi concepción o mi percepción sobre la espiritualidad. Puede que haya mucha gente que no esté de acuerdo, pero llevo ya mucho tiempo formándome sobre temas espirituales, religiones, y creo que ya tengo el suficiente conocimiento más allá de la religión para hacer este tipo de contenido. ¿Qué quiero decir con el poder de Dios está en ti? Al final somos energía. Dios está en todo y Dios es todo. Entonces, más allá de conceptos herméticos de Dios es el todo, ¿vale? Quiero llevarlo un poquito más al tema un poquito religioso, ¿vale? ¿Por qué? Porque la religión, como tal, nos enseña a buscar a Dios fuera, en el exterior. Pero realmente Dios no está en el exterior, Dios está dentro de nosotros. Hay muchas herramientas espirituales como la meditación, la manifestación, que precisamente se encargan de este concepto, de buscar a Dios en el interior y no en el exterior. Y llevándolo al tema religión, considero que todas y cada una de las religiones que hay activas, que hay cientos de ellas, realmente son verdad. Porque cada una de ellas ha tenido un Mesías, un portavoz, al que Dios le ha hablado, y este portavoz lo ha transmitido y se ha creado, digamos, una religión con las enseñanzas de dicha persona, de dicho Mesías. Entonces, como dice en el libro de Io, Dios cuenta que a él o a ello lo han llamado de muchas maneras, Alá, Jehová, Buda, pero que realmente todos es el mismo, ¿vale? Dios no es algo, Dios no es alguien que está en un sitio concreto. Dios es algo que está en todo y en todos nosotros. Al final, el concepto cielo es real, pero la religión nos enseña a interpretar el cielo como un lugar al que van los buenos cristianos, en este caso con el cristianismo, y que los malos van al infierno, ¿no? Es obedece o irás al infierno. Entonces, queda claro, es un sistema de control. De hecho, el cristianismo se creó tras la muerte de Jesús. Pero Jesús, el Hijo de Dios, ¿vale? Dios hecho carne y hueso para transmitir un mensaje, Él no vino al mundo a crear una religión, vino al mundo a crear un mensaje. Y a raíz de ese mensaje se creó la Biblia. La Biblia consta de los versículos de todos sus discípulos, que Jesús les contaba a través de Dios. Entonces, la Biblia es el libro metafísico más potente que existe, pero hay que interpretarla. ¿Por qué? Porque la Biblia y el cristianismo fue creado como tal por un sistema, el mismo sistema que crucificó a Jesús, que fue el Imperio Romano, los romanos. Entonces, ahí está todo el concepto.
Dios no ha creado las religiones. Las religiones las han creado los seres humanos para entender el concepto de Dios, para ponerle un nombre, para ponerle una cara y para ponerle un sitio en el que está y al que vas si eres bueno y a otro al que vas, ¿no?, si eres malo. Pero eso es únicamente la percepción del ser humano, algo que el ser humano ha creado para entender algo que no entiende. Pero Dios va mucho más allá de la religión, del cielo o del infierno. Dios es el todo y está en todos nosotros. Y el poder de Dios está en nosotros. Solo que no somos capaces de percibirlo porque no le abrimos realmente las puertas. Cuando tú aprendes ciertos conceptos sobre espiritualidad y empiezas a ver más allá de una simple religión, más allá de un cielo o un infierno, empiezas a ver mucho más allá, empiezas a comprender las cosas. Y cuando empiezas a comprender las cosas, no necesitas ponerle cara a algo para entenderlo. Dios es energía, Dios es vibración, Dios es todo y está en todo. Y esto no es un simple concepto hermético como algunos me dicen en algún vídeo, ¿eso es hermético? No. Esto es espiritualidad. Más allá de religión o hermetismo, es espiritualidad. Dios es espiritual, no es religión. La religión la ha creado el ser humano para entender algo que no entiende, para ponerle rostro a algo que no ve, para poner un sitio en el que está de un sitio que no entiende cómo es. Y realmente el cielo es real. Llámalo cielo, llámalo nirvana, llámalo Valhalla. Todo es real y todo es un mismo sitio. Es un sitio en el que habita nuestra alma, ¿vale? Nosotros somos energía, somos alma. Esto es un cuerpo de carne y hueso en donde se ha depositado nuestra energía, nuestro alma, para experimentar la vida. Pero más allá de la vida existe la existencia, en donde no existe el tiempo, ¿vale? El concepto tiempo es la percepción que ha hecho el ser humano para entender, para comprender algo que no existe. A nivel metafísico, a nivel trascendental, a nivel conciencia infinita, conciencia divina, conciencia superior, llámalo como quieras, mente superior, no existe el tiempo. Entonces, nuestra alma habita un cuerpo de carne y hueso para experimentar la vida. Pero donde realmente habitan nuestras almas es en una existencia. Entonces, nosotros cuando nacemos, lo que realmente ocurre es que nuestro alma entra en un cuerpo de carne y hueso para experimentar esa vida. Y cuando morimos, que se dice que ahí es cuando lo vas a comprender todo, y es totalmente cierto, porque vas a volver a tu plano metafísico, vas a trascender, tu energía vuelve a ese nirvana, a ese cielo, tu alma vuelve a la existencia. La vida es una línea recta dentro de un círculo llamado la existencia. Y en la existencia no existe el tiempo. El tiempo es un concepto que existe únicamente en la experiencia de la vida. Entonces, cuando morimos, ¿vamos a darnos cuenta de todo? Sí, porque volvemos a la conciencia divina. Y ahí es cuando, tras experimentar la vida que hemos elegido, volvemos a un plano superior, trascendemos con una nueva experiencia. Y por eso se considera el cielo. Y ahí es cuando lo vas a comprender todo. Porque somos dioses, todos somos dioses, pero lo hemos olvidado. Todos somos dioses, pero lo hemos olvidado. Y la vida consta de experimentar, es para que Dios, el Dios que está dentro de nosotros, nuestro alma experimente la vida y llegue a comprender una vez más que la vida es simplemente la experiencia
de una existencia superior. Y tras esta vida volveremos a ese plano superior, donde realmente habitan las almas. Por ello, todo es perfecto. Cada persona que entra en tu vida es perfecto, para bien o para mal. Son almas. Y sobre todo yo que tengo un animalito, que no sé si lo veis por ahí. A ver, Monchito, saluda a la cámara. Es un alma, ¿vale?, que eligió experimentar su vida a mi lado. Y esto es un concepto súper curioso para todos los que tenéis animales, ¿vale? Todo animal que entra en nuestra vida es un alma que eligió experimentar la vida mediante ese animal y junto a nosotros. Por ello, cuando nuestros animales mueren y posteriormente morimos nosotros, nos volvemos a encontrar, pero no con el animal como tal, sino con la energía que habita en él, con su alma, con su luz divina nos vamos a volver a encontrar. Y lo vamos a comprender todo y vamos a comprender por qué esa persona decidió, o ese alma más bien decidió experimentar la vida en esa cosita, en esas 4 patitas y a nuestro lado. ¡Guau! Es algo que, joder, que flipa, que me emociona solo de pensarlo, porque al final, quien haya perdido un animal, va a llegar el día que se reencuentre con él, pero no con el animal como tal, sino con la energía, con el alma que ha habitado en él y que eligió experimentar la vida a través de ese animalito de 4 patas a tu lado. Y cuando entiendes la existencia o cuando entiendes la espiritualidad de esta manera, wow, empiezas a ver la vida de otra manera. Y sobre todo, en el caso de los animales, empiezas a entender por qué ese animal ha llegado a ti. Porque es un alma, es un ser de luz que eligió experimentar la vida a tu lado. Y cuando te reencuentres con él en el más allá, en el plano trascendental, en el cielo, cuando te juntes con esa luz, con esa energía, con ese alma que habita en él, vas a entenderlo todo. Me he emocionado, ¿eh? Cago en la puta. Uy, perdón. O sea que nada, voy a dejar este vídeo por aquí. Me voy a hacerle casito al alma que habita en mi perrito, que está ahí comiendo palitos mientras yo grabo este vídeo. O sea que vaya cierre de vídeo, colega. O sea que nada, un placer como siempre, espero que os guste este tipo de contenido. Si has llegado hasta el final, seguro que te va a gustar este final. Y pues nada, un placer como siempre, y si te gusta, pues déjamelo en comentarios, un like y como siempre, pues valora suscribirte al canal. Muchas gracias.